El socialismo utopista. Los movimientos del siglo XIX derivan de las luchas republicanas revolucionarias, en particular de la experiencia de la Revolución Francesa con el movimiento de los Montagnards y los Sansculottes, y de las revueltas campesinas que se habían repetido cíclicamente desde la Edad Media contra la aristocracia terrateniente. A veces estas revueltas adquirieron connotaciones religiosas que resultaron en el igualitarismo y la comunión de los bienes de producción. No debe pasarse por alto la correspondencia entre el socialismo original y la matriz de la Ilustración, tanto en relación con los aspectos externos que conectan las dos doctrinas en los rasgos unificadores de la lucha contra el oscurantismo y por la emancipación de la humanidad, como en relación con las correspondencias de algunas figuras clave en ambos contextos, como Filippo Buonarroti y Adam Weishaupt. Esta primera fase del pensamiento socialista, identificada con el socialismo utópico, fue introducida solo más tarde por Marx para distinguir y contrastar su socialismo científico, que pretendía estar fundado sobre bases lógicas, históricas, sociales y económicas rigurosas, ciertas y verificadas, de aquellos anteriores a sus teorías, y en ese entonces a veces en conflicto sobre diversas cuestiones, definidas por Marx como utópicas, ya que, nuevamente, según la visión marxista, no se basan en datos científicos, sino en aspiraciones ideales. Es en Francia donde encuentran expresión las teorías originales del movimiento socialista, de las que se nutren, en cierta medida, formulaciones posteriores y contemporáneas. Los exponentes más significativos del socialismo utópico eran todos militantes, implicados más o menos intensamente en la vida política de su tiempo y de su país, con la intención de modificar el orden existente mediante la fuerza de la teoría y la coherencia de la acción práctica. Dentro de este movimiento, sin embargo, se pueden distinguir dos interpretaciones diferentes de la relación crucial entre teoría y práctica, la de quienes privilegiaron el momento de análisis de la realidad social y la de quienes, en cambio, consideraron el momento de la acción como una prioridad, haciéndolo objeto exclusivo de sus esfuerzos intelectuales. La referencia común para todos es la Revolución de 1789, cuya diferente evaluación, en particular de su fase jacobina, puede decirse que determina la pertenencia a una u otra de las dos corrientes. Así encontramos por un lado la posición de pensadores como C. H. de Saint-Simon, F. M. C. Fourier, R. Owen, J. C. L. Blanc, Cabet, P. J. Proudhon, que se cree que derivan de las numerosas transformaciones acaecidas durante la Revolución, consideradas insuficientes para resolver los males de la sociedad, un profundo escepticismo hacia la política y sus instrumentos de violencia. En sus doctrinas prevalecen, por tanto, el rechazo de la experiencia revolucionaria, la confianza en el progreso de la humanidad, la exaltación de la ciencia positiva como único método para resolver eficazmente los problemas sociales. Sus análisis se llevan a cabo en términos predominantemente económicos. A nivel político y jurídico constitucional, el problema fundamental no es el de la mejor forma de gobierno, sino el del mejor sistema de organización social, informado por los criterios de representación meritocrática y los principios de autonomía. Por otro lado, nos encontramos con el ala radical del socialismo utópico. Los autores que se reconocen en esta segunda corriente de pensamiento, L. A. Blanqui, F. Buonarroti, F. N. Babeuf, atribuyen el fracaso de la Revolución Francesa a una preparación organizativa inadecuada. El principio igualitario y el comunismo de los bienes, que constituyen los objetivos supremos de la acción revolucionaria, presuponen la conquista del poder político. El momento teórico se simplifica así fuertemente en beneficio del momento organizativo, conspirativo e insurreccional como parte de una estrategia enteramente dirigida al derrocamiento del orden político. De ahí una exaltación casi mística de la acción revolucionaria como instrumento de renacimiento histórico. Por tanto, ha habido desde el principio, en el movimiento socialista, una duplicidad constitutiva que nunca ha sido resuelta. Un alma laica, pluralista y moderada. Otra agnóstica, despótica y radical, que ya desde entonces se reconoce más en la etiqueta del comunismo que del socialismo, y fueron de hecho llamadas comunistas las sociedades secretas activas en Francia entre 1835 y 1840, que inspiraron la línea Babeuf-Buonarroti, las cuales, no por casualidad, difundieron la expresión dictadura comunista para calificar el objetivo de su revolución. Los utopianos. Ilustración 16. Claude-Henri de Saint-Simon, fundador del socialismo francés o saint-simonismo, participó en la Guerra de Independencia norteamericana combatiendo a las órdenes de Lafayette.
Entre los socialistas, que en general estaban a favor de reformas graduales, pero que se caracterizaban por la elaboración de proyectos de sociedades utópicas, los más importantes fueron el industrial Robert Owen en Inglaterra, que llegó incluso a establecer una colonia basada en la propiedad común en Norteamérica. Este pensador socialista utópico era un empresario que organizaba en su propia fábrica cooperativas de comercio gestionadas por los propios trabajadores con precios más bajos y escuelas para los hijos de los trabajadores concebidas según una mentalidad socialista para combinar el momento teórico y el práctico, teoría retomada tras la Revolución Rusa. Sin embargo, la fábrica fracasa porque no puede hacer frente a la competencia en el mercado. Owen imaginó una sociedad en la que se aboliera el dinero, que solo conduce a la explotación. Es el padre de las cooperativas. Mientras que en Francia Claude-Henri de Saint-Simon concebía el socialismo como un nuevo cristianismo basado en el espíritu científico, la tecnología y la industria moderna. Tuvo tal influencia en los primeros movimientos que su pensamiento se denominó sansimonismo. Saint-Simon no puede ser considerado un verdadero socialista y utópico, sin embargo, denuncia los retrasos de la sociedad capitalista, donde el poder se concentra en manos de unas pocas personas, los aristócratas. Propone una alianza entre trabajadores y empresarios contra los aristócratas, que, a pesar de no trabajar, ejercen el poder legal. Fue uno de los primeros filósofos que abrazó la historia según una división de épocas. 1. Era orgánica, Edad Media, compacta en torno al valor de la Iglesia. 2. Época crítica, desde Lutero hasta el siglo XIX, en la que no existen valores homogéneos. El francés Charles Fourier, descontento con la explotación de los trabajadores y de las mujeres, imagina una sociedad en la que el Estado, fuente de infelicidad, ya no existe. Teorizó una sociedad organizada en muchas comunidades pequeñas, los falansterios, económicamente autosuficientes, destinadas a promover la armonía y la libertad creativa. El principio que utiliza Fourier es la igualdad entre hombres y mujeres. Por su parte, el francés Louis Blanc defendió la intervención activa del Estado en la producción y el derecho de todos al trabajo. Auguste Blanqui se sumó a la misma corriente utópica. Blanqui es el primer socialista que habla de dictadura del proletariado. Teoriza que para cambiar la sociedad es necesario educar a los trabajadores para la revolución y tomar el poder para contrarrestar al enemigo natural. Otro francés, Pierre Proudhon, uno de los padres del anarquismo, opuesto a la dictadura del proletariado y a la propiedad estatal, que en su opinión habría producido la degeneración burocrática del socialismo y la asfixia de las libertades, esperaba una sociedad fundada en federalismo, sobre la descentralización, sobre la cooperación libre y competitiva. Socialismo pragmático y cartismo. Ilustración 17. Robert Owen por William Henry Brooke. Paralelamente al movimiento francés, se desarrolló en Gran Bretaña, especialmente por Robert Owen, una doctrina similar en muchos aspectos, aunque arraigada en un contexto histórico diferente y en diferentes problemas económicos sociales. Las ideas desarrolladas en esta área pusieron la base de tendencias que retomaron de la tradición filosófica del empirismo inglés el carácter de flexibilidad política y del pragmatismo. El razonamiento de Owen era muy sencillo. Era inútil detener el progreso industrial y culpar a las máquinas. Sin embargo, era arriesgado dejar la regulación del modo de producción industrial en el que los trabajadores estaban empobrecidos y esclavizados al libre juego del laissez-faire, en francés, dejar hacer. En cambio, lo que se necesitaba era una planificación reflexiva que abordara todos los aspectos, desde las condiciones de trabajo hasta las condiciones de vida de la clase trabajadora, a través de métodos educativos y filantrópicos. En la primera mitad del siglo XIX, el movimiento obrero más importante de ese periodo fue el cartismo inglés. El cartismo, llamado así por la Carta del Pueblo, presentada al Parlamento en 1838, que pedía el sufragio universal masculino, que sin embargo sufrió una derrota en 1848 de la que nunca se recuperó, y el movimiento sindical se desarrollaron en Inglaterra en relación con la influencia de Owen, gradualmente acentuando los rasgos más o menos inconscientes del reformismo pragmático y rechazando en cambio aquellos que lo situaban en el marco del socialismo utópico. De Owen se aceptó en particular el supuesto según el cual era necesario poner un límite a la caída de los salarios hasta niveles mínimos de subsistencia a través de sindicatos, asociaciones libres entre trabajadores. El blanquismo.
En febrero de ese mismo año, los trabajadores parisinos, una vez estallada la revolución que derrocó a la monarquía burguesa de Luis Felipe, se subieron a las barricadas, obtuvieron las fábricas nacionales del ministro socialista Louis Blanc, que, sin embargo, al ser ineficientes y saboteadas por las fuerzas conservadoras, fueron cerradas. El grave malestar de los trabajadores franceses ya había desembocado en los 20 años anteriores en una serie de insurrecciones, en las que Blanqui había tenido un papel destacado, cuya doctrina, el blanquismo, se basaba en la idea de que correspondía a una élite de revolucionarios educar a las masas y abrir con su propia dictadura el camino hacia la nueva sociedad. El socialismo científico. Ilustración 18. Montaje. Marx a la izquierda, 1867, y Engels a la derecha, entre 1856 a 1868. Con Karl Marx y Friedrich Engels, el socialismo adquirió una nueva dimensión teórica, en cuyo centro se colocó la concepción materialista de la historia. La adopción de un método científico en el análisis de las leyes de la historia y de la economía habría demostrado que el socialismo, lejos de ser un ideal para proponer a la parte ilustrada de la sociedad, era más bien un resultado necesario de la misma evolución histórica y que además sería impuesta por el propio proletariado inmerso en un proceso de autoemancipación. Según Marx, su teoría marcó, por tanto, el paso del socialismo del ámbito de la utopía, basado en abstracciones y conjeturas, al de la ciencia a través del análisis y la comprensión científica de las leyes de la historia y de la sociedad. Con Karl Marx y Friedrich Engels, el socialismo alcanzó su plena madurez intelectual y política. En el manifiesto del Partido Comunista, escrito en nombre de la Liga Comunista, durante los levantamientos de 1848 en Alemania, Marx y Engels distinguieron su socialismo de otras versiones, trazando las líneas principales del socialismo científico, ya que solo un análisis científico de las relaciones económicas podría permitir la elaboración de un programa de acción revolucionaria del proletariado en lucha con la burguesía por la implementación del socialismo. La reflexión del marxismo discurrió en dos direcciones específicas para la definición del programa socialista. Por un lado, la incompletitud de las condiciones objetivas para la revolución planteó el problema de profundizar el análisis crítico de la economía capitalista. Por otra parte, después de 1860, pasó a primer plano el problema de la organización y dirección del movimiento obrero y socialista. En la solución de este problema influenciaron, en particular, tres acontecimientos: el nacimiento del Partido Socialdemócrata Alemán, la Primera Internacional y la Comuna de París. La Primera Internacional marcó el encuentro entre el marxismo y el movimiento obrero de los distintos países europeos, que comenzaba a liberarse del democratismo, el anarquismo y el romanticismo propios del socialismo temprano. El problema básico era dirigir el desarrollo de las organizaciones proletarias a través de un centro de coordinación internacional, hacia objetivos de unidad, autonomía y solidaridad. Marx descartó que, en la experiencia de la Comuna de París de 1871, dirigida por blanquistas, prudonistas y jacobinos, hubiera condiciones objetivas para una insurrección, y por ello prefirió actuar en defensa de las instituciones y en vista de la organización política del proletariado en las filas de la socialdemocracia alemana. La lección que Marx extrajo de los acontecimientos parisinos le llevó a reconceptualizar el socialismo como aquella fase de transición del proceso revolucionario en la que la clase obrera se apropiaba del Estado y del poder legal para establecer la dictadura del proletariado, momento preparatorio para el advenimiento de la sociedad comunista. Carta Kritik des Gotha-Programms, 1875, al Partido Socialdemócrata Alemán. Encontramos aquí una divergencia sistemática de los dos términos de socialismo y comunismo, de fundamental importancia para lo que serán sus aplicaciones históricas posteriores. Marx fundó su pensamiento en el materialismo histórico, es decir, en la concepción materialista de la historia, que es un método de análisis real de las condiciones materiales, es decir, económicas, del desarrollo social, y por tanto, una herramienta práctica capaz de modificarlas revolucionariamente. En cambio, el materialismo dialéctico, que Karl Marx abrazó en una fase posterior al desarrollo del materialismo histórico, reinterpreta la dialéctica hegeliana, considerando la evolución de la materia y no de la idea, como lo hizo Hegel. El materialismo dialéctico no solo reinterpreta la realidad, sino que pretende ofrecer una visión científica y determinista de los acontecimientos históricos, prediciendo la crisis del capitalismo y la consiguiente llegada del comunismo.
La concepción materialista de la historia llevó a Marx a argumentar que la historia de la humanidad es una lucha de clases y lo que actualmente enfrenta a la burguesía y proletariado es el resultado de la contradicción capitalista. La esclavitud del hombre, por tanto, no está dada por sus representaciones, sino por condiciones materiales. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Por lo tanto, solo la praxis humana, teoría y práctica revolucionaria puede cambiar las estructuras sociales y, por tanto, también la forma de pensar de los seres humanos. Dado que las ideas de las clases dominantes son las ideas dominantes, es necesario cambiar las relaciones de producción material, estructura, para cambiar las ideas políticas religiosas, culturales, filosóficas, morales, etc., superestructura.